El ataúd de madera oscura descendía lentamente en la fosa. Un silencio pesado, casi palpable, envolvía el panteón de San Fernando en la Ciudad de México, roto solo por los sollozos ahogados que escapaban de los labios de los deudos. El aire de la tarde era fresco, pero un calor distinto, el de la pena, se sentía en cada rincón. Las flores de un blanco inmaculado parecían gritar en contraste con la tierra oscura y húmeda que esperaba recibir su carga. Las cabezas bajas, los rostros cubiertos por velos negros o enjugados con pañuelos, todos parecían sumidos en una resignación dolorosa. De repente, una voz resuena, cortante, rompiendo la solemnidad del momento como un cristal que se quiebra. ¡Detengan esto! ¡Ella no está muerta!, grita Miguel, el conserje del edificio donde vivía la difunta. Su voz, áspera por los años y el tabaco, lleva una urgencia que hace que todos levanten la vista. Su rostro, arrugado por el sol y la vida dura, mostraba una certeza inquebrantable, una convicción que desafiaba toda lógica y la evidencia que tenían frente a sus ojos. La familia, que hasta hace un momento lloraba en silencio, lo mira con incredulidad y, poco a poco, con una furia contenida. ¿Quién era este hombre para interrumpir un momento tan sagrado? ¿Cómo se atrevía a cuestionar lo que ya todos habían aceptado? La pala del sepulturero, que estaba a punto de empujar más tierra sobre el ataúd, se detiene en el aire, a centímetros de la caja. El sonido metálico de la herramienta contra la tierra mojada había cesado. Ya una parte del ataúd estaba cubierta, como si la tierra misma estuviera ansiosa por reclamar su presa. Los ojos de los presentes se alternan entre Miguel, el conserje y el sepulturero, que, confundido, no sabe si seguir o esperar. El tiempo parece detenerse en ese instante, suspendido entre el dolor y la incredulidad, entre la razón y la locura. Miguel da un paso al frente, sus ojos fijos en el ataúd, como si pudiera ver a través de la madera. «Se los juro, no está muerta», repite, esta vez con menos fuerza, pero con la misma convicción. Los murmullos empiezan a circular entre los asistentes. Algunos se preguntan si el viejo conserje había perdido la cabeza. Otros, más discretos, se preguntan si había alguna pizca de verdad en sus palabras descabelladas. A veces, la verdad es más ruidosa que el silencio de la tumba. Murmura una voz interna en la mente de alguien en la multitud, una frase que solo esa persona escucha en medio del caos. ¿Podía un simple conserje, un hombre de rutina y de pocas palabras, tener razón donde todos los demás se equivocaban? ¿Podía su intuición ser más fuerte que el diagnóstico de los médicos, que la evidencia de la muerte, que el dolor de una familia? La pregunta flotaba en el aire, pesada y sin respuesta. La escena en el Panteón de San Fernando era de una tensión insoportable. Ricardo, el esposo de la supuesta difunta, se acerca a Miguel, su rostro endurecido por la rabia. Sus ojos, antes llenos de lágrimas, ahora brillan con una ira furiosa. «¡Fuera de aquí, viejo loco! ¿Cómo te atreves a profanar este momento?», le grita, intentando empujarlo. Pero Miguel, a pesar de su edad, se mantiene firme, como un roble viejo que no se dobla ante el viento. Antes de que la historia de este misterio se revele, queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de las impactantes revelaciones que tenemos preparadas. Y díganos, ¿desde dónde nos están viendo? Sus comentarios son muy importantes para nosotros. La decisión de Miguel, tan inesperada y audaz, había abierto una grieta en la realidad de ese día, una grieta por la que empezaba a filtrarse una verdad inimaginable. La vida en ese barrio tradicional de la Ciudad de México tenía un ritmo particular, casi como una melodía antigua que se resistía a desaparecer. Las calles adoquinadas, desgastadas por el paso de generaciones, contaban historias con cada piedra. El aroma de los puestos de comida ambulante, una mezcla de antojitos y hierbas, llenaba el aire, creando una atmósfera de hogar y comunidad. El sonido de las campanas de la iglesia marcaba las horas, mezclándose con el bullicio constante de los mercados, donde la vida se desplegaba en un sinfín de colores y voces. Era un lugar donde todos se conocían, o al menos eso parecía, y las vidas se entrelazaban de formas invisibles. En el corazón de este tejido social vivía Elena, una mujer de unos 40 años, cuya rutina estaba marcada por las expectativas familiares y el rol de esposa y madre. Su hogar, una casa con un pequeño jardín interior y paredes de colores vivos, era el centro de su universo. Pero con el tiempo, ese hogar se había transformado, sutilmente, en una prisión invisible. Elena se movía por sus habitaciones con una gracia apagada, sus días definidos por las necesidades de su familia,
sus propias aspiraciones relegadas a un segundo plano, casi olvidadas. Miguel, el conserje del edificio donde Elena vivía, era una figura constante en el barrio. Era un hombre de pocas palabras, con una mirada siempre atenta, que parecía absorber cada detalle de las vidas a su alrededor. Su rostro, surcado por arrugas que eran mapas de años de observación, revelaba una sabiduría tranquila. Era conocido por su meticulosidad, por la forma en que mantenía el edificio impecable y por su conocimiento profundo de todos los residentes. Para muchos, Miguel era un ancla en la comunidad, un testigo silencioso de las alegrías y las penas que transcurrían a su alrededor. Veía más de lo que decía y entendía más de lo que mostraba. El esposo de Elena, Ricardo, era un hombre de negocios, con una presencia imponente y un aire de respeto en la comunidad. Se le veía a menudo en reuniones importantes, siempre bien vestido, con una sonrisa que lograba convencer a la mayoría de su amabilidad. Sin embargo, bajo esa fachada de éxito y respeto, Ricardo ejercía un control sutil, casi imperceptible, sobre la vida de Elena. Era una presión constante, una influencia que la mantenía siempre a su sombra, sin que nadie o casi nadie se diera cuenta. Los pequeños detalles eran los que revelaban la verdad detrás de las apariencias. Las miradas esquivas de Elena cuando Ricardo estaba cerca, como si buscara una salida que nunca llegaba. Su sonrisa, a menudo forzada en eventos sociales, no alcanzaba sus ojos, que mantenían una tristeza velada. La forma en que Ricardo la interrumpía o la corregía en público, siempre con una frase amable, pero con un tono que dejaba claro quién tenía la última palabra. Mi querida Elena está un poco nerviosa hoy, o ella siempre dice lo más divertido, ¿verdad?, decía, mientras Elena se encogía un poco, su voz ahogada por la de él. El ambiente en su casa, aunque aparentemente normal y lleno de la actividad de una familia, tenía una capa subyacente de tensión. Era como una cuerda estirada, a punto de romperse, pero que nadie se atrevía a tocar. Los vecinos notaban la quietud en la casa de Elena, la falta de risas espontáneas, la forma en que ella evitaba las conversaciones profundas, pero lo atribuían al estrés de la vida moderna, a la naturaleza reservada de Elena. Nadie sospechaba la profundidad del control, la erosión silenciosa de un espíritu. Solo Miguel, desde su puesto de observación discreto, empezaba a unir las piezas de un rompecabezas que nadie más veía. Él había notado cómo la luz en los ojos de Elena, una vez tan brillante, se había ido apagando con los años, reemplazada por una sombra persistente. Un cambio que pocos notaban, pero que para él era innegable. Aquellos primeros años de matrimonio de Elena y Ricardo estuvieron llenos de un enamoramiento que parecía sacado de una novela. Él era atento, cariñoso, la llenaba de promesas de un futuro brillante y compartido. Elena, joven y soñadora, se dejó envolver por ese torbellino de amor que creyó eterno. Sus ojos brillaban cada vez que Ricardo la miraba, y sus risas llenaban la casa que recién empezaban a construir juntos. Pero, con el tiempo, la miel de esas promesas comenzó a amargarse. Poco a poco, casi sin que Elena se diera cuenta, el patrón de control y desvalorización empezó a tejerse en su vida. Ricardo, que al principio había sido el hombre encantador y protector, empezó a mostrar su lado dominante. Las humillaciones discretas se volvieron parte de su día a día. En las reuniones familiares, cuando Elena intentaba compartir una opinión o una idea, Ricardo la desestimaba con una sonrisa condescendiente, un «mi amor, tú no entiendes de estas cosas», o un «déjame a mí encargarme de lo importante». Al principio, Elena pensaba que era solo una forma de protegerla, de simplificarle la vida, pero pronto se dio cuenta de que era una manera de silenciarla. La criticaba por su forma de vestir, por su manera de hablar, por los temas que le interesaban. Ese color no te favorece, hablas demasiado alto, esos libros son tonterías. Eran frases que se incrustaban en su mente, erosionando su confianza. Poco a poco, Ricardo la fue aislando de sus amistades. Con el pretexto de protegerla de influencias negativas o de que eran malas compañías, logró que Elena se distanciara de las personas que la conocían antes de él, dejándola sin una red de apoyo fuera de su control. Las promesas rotas se acumulaban como polvo bajo la alfombra. Un viaje familiar a la playa, planeado con entusiasmo, se posponía una y otra vez hasta que simplemente se olvidaba. El apoyo a un proyecto personal de Elena, algo que la ilusionaba y le daba un propósito, se desvanecía con excusas vagas y prioridades cambiantes de Ricardo. La expectativa de una vida compartida, de decisiones tomadas en conjunto,
se transformó en una existencia unilateral, donde las decisiones de Ricardo eran las únicas que importaban. Elena dejó de soñar en voz alta, dejó de planear, porque sabía que sus planes serían desatendidos, o, peor aún, ridiculizados. El comportamiento negligente de Ricardo se hizo más evidente a medida que pasaban los años. Él priorizaba constantemente sus negocios, sus reuniones sociales, sus placeres personales. Las noches en casa eran pocas, y cuando estaba, su atención estaba en otra parte. Elena quedaba a cargo de todas las responsabilidades del hogar, de la crianza de los hijos, de cada detalle de la vida familiar, sin reconocimiento ni apoyo emocional. Se sentía como una sirvienta en su propia casa, una gerente sin sueldo ni aprecio. La soledad se instaló en su corazón, incluso cuando estaba rodeada de gente. La culminación de este desgaste emocional se manifestó en la creciente apatía de Elena. Su energía, antes vibrante, se apagaba poco a poco. Se retiró gradualmente de la vida social, inventando excusas para no asistir a eventos o para no recibir visitas. Su aspecto se volvió más frágil, su mirada más distante. La comunidad, aunque no lo articulaba con palabras, percibía un cambio en ella. Los vecinos comentaban en voz baja que Elena no era la misma, que se veía cansada, pero nadie profundizaba. Pensaban que era el peso de los años, el cansancio de ser madre. Nadie imaginaba la cárcel invisible en la que vivía, construida ladrillo a ladrillo con promesas rotas y humillaciones silenciosas. Elena era una sombra de lo que fue, consumida por dentro, mientras el mundo a su alrededor seguía su curso, indiferente a su dolor. La tensión en el hogar de Elena se había vuelto casi insoportable, una atmósfera pesada que se podía cortar con un cuchillo. Las discusiones entre ella y Ricardo eran cada vez más frecuentes, aunque siempre a puertas cerradas. Eran susurros furiosos que se filtraban por las paredes del departamento, apenas audibles, pero cargados de una ira contenida que helaba el ambiente. Elena se sentía como si viviera en un campo de batalla, siempre alerta, esperando el próximo ataque. Ricardo, por su parte, se mostraba cada vez más autoritario y distante. Sus ausencias se prolongaban, y cuando estaba en casa, su presencia era más una amenaza que un consuelo. Pasaba horas en su estudio, con la puerta cerrada, o salía sin dar explicaciones, regresando de madrugada con el olor a alcohol y a otros perfumes que no eran el de Elena. Ella se sentía atrapada en una jaula de oro, sin salida. El insomnio se convirtió en su compañero nocturno, las noches interminables, llenas de pensamientos y miedos. Una tristeza profunda la invadía durante el día, una melancolía que intentaba ocultar con una sonrisa forzada para sus hijos y para los pocos conocidos que aún la visitaban. Las presiones sociales no ayudaban. Los vecinos y familiares, ajenos a la verdad de su matrimonio, comentaban la salud delicada de Elena, susurraban sobre su palidez, su delgadez, su falta de energía. Justificaban el comportamiento de Ricardo, diciendo que era un esposo preocupado que trabajaba duro para mantener a su familia y que Elena debía estar agradecida. Los chismorreos y las miradas de lástima se convirtieron en una carga adicional, una especie de juicio silencioso que la hacía sentir aún más culpable por su propia infelicidad. Se sentía juzgada por no estar a la altura de las expectativas, por no ser la esposa perfecta que todos veían en Ricardo. El clima opresivo de la Ciudad de México, con sus cielos grises y la contaminación que a veces cubría la ciudad como un velo, parecía reflejar el estado de ánimo de Elena. La vitalidad de la urbe, sus colores vibrantes y sus sonidos, se transformaron en un telón de fondo indiferente a su sufrimiento. Las calles bulliciosas, antes un lugar de escape, ahora parecían ajenas a su dolor, un recordatorio constante de lo sola que se sentía en medio de tanta gente. Miguel, el conserje del edificio, era un observador silencioso. Su trabajo le permitía ver los pequeños detalles de la vida de todos los residentes, y Elena no era una excepción. Había notado los cambios en ella con una preocupación creciente. La persiana de su ventana, antes abierta al sol, ahora permanecía casi siempre cerrada, como si quisiera aislarse del mundo. Echaba de menos su saludo matutino, la forma en que sus ojos brillaban antes. Ahora, cuando la veía, su mirada se perdía en el vacío, como si su mente estuviera en otro lugar, lejos de su cuerpo. Miguel, un hombre de pocas palabras pero de gran intuición, sentía que algo no andaba bien. No era solo cansancio o tristeza, había algo más oscuro, algo que la estaba consumiendo. Su preocupación crecía en silencio, un presentimiento que no podía ignorar.
Elena se acercaba al límite, su vitalidad se apagaba lentamente. Era como una vela que se consume, gota a gota, bajo el control férreo de Ricardo y la indiferencia de su entorno. Cada día era una batalla que perdía, un paso más hacia un abismo de desesperación. Se sentía exhausta, sin fuerzas para luchar, para resistir. La esperanza, esa pequeña llama que antes la mantenía viva, se extinguía poco a poco, dejándola en la oscuridad. El punto de inflexión llegó de forma abrupta, una tarde en que Elena sufrió un colapso en casa. Ricardo, con una frialdad calculada, no llamó a los servicios de emergencia. En su lugar, contactó a un viejo amigo suyo, un médico jubilado con una reputación dudosa en el barrio, conocido por su discreción y por hacer favores. El médico llegó rápidamente, examinó a Elena y tras unos minutos sentenció: muerte súbita. Sus palabras fueron pronunciadas con una extraña ligereza, como si estuviera leyendo una receta en lugar de confirmando una tragedia. Miguel, el conserje, estaba en el edificio en ese momento, revisando una fuga de agua en el apartamento de abajo. Escuchó fragmentos de la conversación a través de la puerta entreabierta de Elena. La voz del médico era baja, casi inaudible, pero la de Ricardo resonaba con una prisa inusual, una falta de dolor genuino que a Miguel le pareció escalofriante. No había lágrimas, no había gritos de desesperación, solo un tono de eficiencia fría, como si estuviera cerrando un negocio. Este detalle se grabó a fuego en la mente de Miguel. La forma en que Ricardo hablaba de Elena, de su partida, no cuadraba con la imagen de un esposo dolido. Entonces, un recuerdo golpeó a Miguel con la fuerza de una revelación. Una semana antes del colapso de Elena, había visto a Ricardo administrándole una medicación diferente a la que ella solía tomar. No eran las típicas pastillas para la presión o el insomnio que Elena a veces dejaba sobre la mesa. Esta medicación había sido entregada discretamente por un mensajero, un sobre sin remitente claro, que Ricardo había guardado con sigilo. Miguel no le había dado importancia en ese momento, acostumbrado a ver la vida privada de los vecinos pasar frente a sus ojos sin juzgar. Pero ahora, con las palabras del médico resonando en sus oídos, ese detalle cobró un significado siniestro. Una verdad oculta, que Miguel había escuchado en los chismorreos del barrio, también comenzó a encajar. Se hablaba de las deudas crecientes de Ricardo, de sus negocios fallidos, de su desesperada necesidad de dinero y, por supuesto, de la considerable herencia de Elena, proveniente de su familia, que Ricardo no podía tocar mientras ella viviera. Los rumores, antes simples habladurías, ahora pintaban un cuadro mucho más oscuro y perturbador. La prisa por el funeral, la ausencia de una autopsia oficial, la frialdad de Ricardo, todo comenzaba a formar un patrón alarmante. El conserje, impulsado por una intuición que rara vez le fallaba y por su conocimiento íntimo de los pequeños detalles de la vida de Elena, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Había visto la luz en los ojos de Elena apagarse lentamente, había presenciado su sufrimiento silencioso. Sentía una responsabilidad, una necesidad de hacer justicia en nombre de esa mujer a la que nadie parecía haber visto realmente. Su decisión de detener el funeral no fue impulsiva, sino el clímax de meses de observación silenciosa, de preocupación contenida, de un presentimiento que se había convertido en certeza. Era un acto de valentía inaudita, un desafío directo contra el poder establecido de Ricardo y la aceptación social. Miguel, el humilde conserje, estaba a punto de romper el silencio, de gritar una verdad que nadie más quería escuchar, arriesgándolo todo por una mujer que, para él, merecía más que un final silencioso y deshonroso. Sabía que se enfrentaría a la furia de Ricardo, a la incredulidad de la familia, al escrutinio de la sociedad, pero la imagen de Elena, frágil y desamparada, le dio la fuerza para actuar. La interrupción de Miguel en el funeral desató un caos que nadie había previsto. Ricardo, con el rostro descompuesto por la furia, intentó acallarlo de inmediato. Sus gritos resonaron en el panteón, exigiendo que sacaran al viejo loco de allí. La familia de Elena, confundida y avergonzada, se unió al coro de indignación, pidiendo que continuaran con el entierro. Pero la duda ya había sido sembrada en la mente de algunos presentes. Las palabras de Miguel, aunque descabelladas, tenían una convicción que incomodaba. Había algo en su mirada que hacía que uno se detuviera a pensar. Un murmullo comenzó a extenderse entre los asistentes, una semilla de incertidumbre que crecía con cada segundo de silencio tenso. Un médico forense, que había sido llamado por uno de los asistentes más sensatos que presenció la escena, llegó al lugar poco después.
La autoridad de su presencia calmó un poco los ánimos, aunque Ricardo seguía despotricando. La exhumación del cuerpo de Elena se llevó a cabo bajo la mirada atónita de todos. Fue un espectáculo macabro, la tierra removida, el ataúd de nuevo a la luz del sol, todo por las palabras de un conserje. La autopsia se realizó de inmediato, en un proceso que se sintió eterno para los que esperaban en el panteón. El resultado fue devastador. La autopsia reveló que Elena no había muerto de causas naturales. Su cuerpo presentaba trazas de un sedante potente, administrado de forma continuada durante varios días. No estaba muerta al momento de su colapso, como había dicho Ricardo y su médico amigo, sino en un estado de coma profundo. La verdad, tan brutal como inesperada, golpeó a todos los presentes. Ricardo fue arrestado esa misma tarde. Su reputación, construida sobre el engaño y la apariencia, se desmoronó en cuestión de horas. Las noticias corrieron como la pólvora por el barrio y por toda la ciudad. El médico amigo, el que había diagnosticado la muerte súbita, también fue implicado y su licencia fue suspendida. Se descubrió su complicidad en el plan de Ricardo para apropiarse de la herencia de Elena. Los secretos que Ricardo había mantenido ocultos durante años salieron a la luz, revelando una red de deudas, negocios turbios y una codicia sin límites. La hermana de Elena, que siempre había sospechado de Ricardo pero nunca se había atrevido a actuar, se sintió abrumada por la culpa. Sus lágrimas no eran solo por la muerte de Elena, sino por su propia inacción. Los vecinos, que antes habían murmurado sobre la salud delicada de Elena y habían aceptado la versión de Ricardo, ahora se sentían cómplices de la farsa. Sus miradas de lástima se transformaron en un profundo arrepentimiento y vergüenza. Miguel, el conserje, no sintió un triunfo eufórico. Su victoria no era de vanagloria, sino de una profunda satisfacción. Había honrado la vida de Elena, una vida que había sido silenciada y controlada, y había expuesto la verdad. Semanas después, Miguel visitó la tumba de Elena. La lápida ahora reflejaba la verdadera causa de su muerte, un pequeño pero significativo cambio que hablaba de la justicia que finalmente había prevalecido. Mientras observaba la tumba, Miguel reflexionó sobre cómo las apariencias pueden engañar, cómo el silencio puede ser cómplice y cómo los pequeños actos de valentía pueden cambiar el curso de la justicia. La vida de Elena, aunque trágica en su final, no terminó en silencio ni en una mentira. Terminó con la verdad, una verdad que la liberó de las cadenas de su opresor y que, de alguna manera, le dio paz. Miguel se sintió en paz también, sabiendo que había hecho lo correcto, que había sido la voz de Elena cuando ella ya no podía hablar.